Bienvenidos a un nuevo ACP podcast denominado Las marcas notorias y famosas en América Latina. Pues bienvenidos a un episodio más del podcast que Arturo y yo estamos pichando aquí en ACP, marcando Latinoamérica. Y el día de hoy sin duda estamos de manteles largos porque tenemos invitado de honor. Matías Nottinger nos acompaña para platicar de un tema muy interesante, hablar un poco de marcas notorias, marcas famosas, qué son, cómo se protegen y cuáles son los procedimientos que existen en nuestras diferentes legislaciones para obtener una cobertura más apropiada. Así que, pues primero que nada, Matías, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que un lujo tenerlos porque ustedes sé que tienen una vasta experiencia en la preparación y difusión de este tipo de contenidos, tipo podcast, y lo hacen muy bien. Recomiendo, tanto Arturo como Marcela en sus LinkedIn tienen subidas un montón de los podcasts que ya hicieron para el Colegio Mexicano y la verdad que está muy bueno lo que hacen. Y me parece, súper interesante tratar de volcarlo también acá a esta red de contenidos o generación de contenidos ACP. Así que muchas gracias. Gracias, Artur, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Bueno, también ya en este segundo episodio que estamos grabando, Marce y yo, en el primero pudimos también platicar sobre signos distintivos y ahora este tema de marcas notorias y marcas famosas, pues bueno, también es muy interesante y creo que va a ser bastante útil para la membresía. Y bueno, pues si les parece, para que ya entremos en materia, si vamos a platicar de los mecanismos de protección y conveniencia de proteger marcas notorias y famosas, podríamos comenzar con explicar, aunque sea brevemente, qué se puede entender en términos generales por las peculiaridades de cada jurisdicción, pero en términos generales, ¿qué podríamos entender como marca notoria o famosa? Y pues ahí el experto eres tú, Matías. Sí, bueno, gracias. En realidad, me parece que la temática de marcas o reconocimientos de marcas notorias o famosas o la diferencia, básicamente la marca notoria en general en los distintos países es la que es muy conocida, muy difundida dentro de un determinado segmento, y la marca famosa es la que es conocida por la generalidad de la población, ¿no es cierto? Ese es un poco, me parece, el concepto general en todas las legislaciones, más allá que hay algunos matices que vamos a ir viendo cuando vayamos viendo país por país. Obviamente, disclaimer, yo soy abogado argentino y hay muchos países donde hablo sobre algo que he estudiado, pero que obviamente no practico, ¿no? Vamos a hacer pero también lo vamos a hacer desde un lado, me parece un análisis desde un lado como más light, no tanto yendo a la legislación, a requisitos, etcétera, sino más yendo al concepto, a la conveniencia, ¿no es cierto? Y a cosas muy prácticas de cómo es en cada país, de cómo funciona, de por qué convendría o no, y también con me parece, algún aporte de Arturo como in-house, porque seguramente Arturo tuvo algunos procesos de declaración de notoriedad. Y me parece que también está bueno que por ahí nos enfoquemos en los países que tienen regímenes de declaración de notoriedad o de alto renombre o marca famosa, específicas que no tienen relación o vinculación directa con un proceso contencioso, sino que son autónomos, que las oficinas reconocen un proceso autónomo que el titular de la marca puede encarar, puede presentar y puede obtener una declaración autónoma que no tenga que ver con una sentencia judicial ni con una decisión en un caso contencioso, sino solamente la declaración de marca famosa o de marca notoria, en su caso, el caso de corresponder la diferenciación. No, solamente iba a abundar un poco sobre el concepto original, donde tenemos el principio de especialidad, ¿no? Que el principio de especialidad nos dice que las marcas solamente protegen los productos y servicios para los cuales fue registrada, y la excepción a este principio de especialidad, pues tenemos precisamente a las marcas notorias o famosas que van a proteger todos los productos o todos los servicios, en el caso de algunas, y otras solamente los productos y servicios sobre los cuales se reconoció la notoriedad, ¿no? Solamente complementando un poquito el concepto que nos platicaba Matías, y pues bueno, Marce, creo que ahí podemos empezar también con el caso de México, ¿no? Sí, partir de la base también la protección de la marca notoria como tal está prevista de entrada en el Convenio de París, ¿no? Entonces, como miembros de París, todos los estados parte tienen la obligación de
otorgar una protección extendida o ampliada, rompiendo este principio de especialidad de alguna manera, para proteger la marca no solamente en relación con los productos específicos de una clase, sino también de productos relacionados en la medida en que pueda generarse alguna confusión en el consumidor. Entonces, eso ha existido siempre y en México existe desde la Ley de Invenciones y Marcas de los 80. Había esta protección extendida de las marcas que se consideraban, se estimaban como notorias, y en ese sentido una marca notoria en México puede ser la causal por la cual se objete una solicitud de registro, o bien que se puede iniciar un procedimiento de nulidad en contra de un registro ya concedido para una marca semejante o idéntica que ampare productos que de alguna manera puedan generar confusión en el consumidor. Creo que la novedad o el breakthrough en México se dio cuando se estableció un procedimiento específico para establecer una declaratoria de notoriedad y la inclusión del concepto de marca famosa, que como tú seguramente nos podrás comentar, Matías, no es un concepto general en la región, porque mientras la notoriedad, digamos, protege y amplía la protección de las marcas notorias a productos y servicios de alguna manera relacionados con la fuente o el origen de la marca, en la marca famosa se protege la marca en relación con cualquier tipo de producto y servicio porque se estima que lo conoce la mayoría del consumidor, ¿no? Pero, nuevamente, retomando, creo que la innovación en México respecto a la protección de notoriedad y fama deriva del establecimiento de un procedimiento tal cual, que debo decir que fue producto de una labor muy intensa de las empresas mexicanas que tenían el interés de que existiera un procedimiento en ese sentido, lo empujaron muchísimo. Si mal no recuerdo, Arturo, tú también inclusive fuiste parte como del proceso porque estabas en alguna empresa en aquella época de las que estaba impulsando, ¿no? Y no sé si pudiéramos platicar un poquito a grosso modo del procedimiento como tal, Arturo. Sí, de acuerdo. Precisamente en Grupo Bimbo, por ejemplo, se impulsó mucho el reconocimiento de las marcas notorias y famosas. Incluso teníamos en la época que laboré con ellos esta meta de tratar de obtener la declaratoria de fama de 2 marcas por año, ¿no? Que en su momento pues eran bastantes marcas, ¿no? Y bueno, respecto al procedimiento, primero mencionaré la vigencia, ¿no? A diferencia de las marcas que tienen una vigencia de 10 años indefinidamente, en el caso de las declaratorias de notoriedad o de fama, en México tienen una vigencia de 5 años que pueden ser actualizados, ¿no? A diferencia de las marcas registradas donde el concepto correcto o la definición sería una renovación, en el caso de la notoriedad de fama sería una actualización de las mismas, ¿no? Y esta actualización se va a dar siempre y cuando subsistan las condiciones bajo las cuales se declaró la notoriedad o fama de la marca, ¿no? Asimismo, también nuestra ley nos habla de 2 situaciones con base en las cuales podría reconocerse la notoriedad de fama, que podría ser la estimación o la declaratoria, ¿no? La estimación puede realizarse por el propio INPI, por el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en algún procedimiento que podría ser contencioso o solamente un procedimiento administrativo de registro de marca, con base en el cual se reconozca o se estime en este caso la notoriedad o fama de determinado signo distintivo. Mientras que en el procedimiento que se inicia a petición de parte, tienen que presentarse un cúmulo de pruebas para demostrar esta notoriedad o fama. Y bueno, entre estas pruebas que han sido modificadas con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, donde se hace un procedimiento un poco más corto, ¿no? Y se eliminan algunas cuestiones que podrían ser sensibles o confidenciales para la empresa, ¿no? Por ejemplo, el valor de la marca, ¿no? Que ya no tiene que ofrecerse como prueba en la solicitud de declaratoria, y también algunas cuestiones como inversión en mercadotecnia, etcétera, ¿no? Sin embargo, creo que la prueba más importante, la prueba madre, sería el estudio de mercado, ¿no? El estudio de mercado con base en el cual se logra demostrar que un sector de la población, en el caso de las marcas notorias, conoce la marca, o la mayoría de la población mexicana, en el caso de las marcas famosas, ¿no? Una vez que se desahogan estas pruebas, se da la declaratoria de marca famosa, ¿no? Con esta vigencia de 5 años, actualizados mientras subsistan las condiciones, ¿no? Y bueno, también en el procedimiento de oposición también podemos hablar de una estimación, ¿no? Sí, bueno, y digo, la verdad es que, perdón, nada más rápido, el tema siempre ha sido la confidencialidad con la que se puede conservar la información que se presente durante el procedimiento, pero
No sé si en el resto de los países en donde tú sí eres el experto, Matías, ¿hay algo similar o es diferente? Sí, en ninguno hace la diferenciación entre notoria y famosa. Según lo que yo entiendo, y corríjame si me equivoco, la marca famosa sí tiene una protección en todas las clases o la posibilidad de protegerse en todas las clases. La notoria tiene una protección más acotada al ámbito de influencia. No necesariamente solo la clase no está registrada, pero sí como las clases accesorias o que tengan directa vinculación, ¿no es cierto?, con el negocio o con el ámbito de conocimiento que tiene esa marca. Ahora, en otros países hay un solo reconocimiento. Por ejemplo, en Brasil solamente están reconocidas las marcas famosas. El concepto de marca notoria está de alguna manera reconocido en la legislación, pero solamente aplica a procesos contenciosos o al reconocimiento por parte de la autoridad en procesos contenciosos, ya sea de oposición o de invalidación. Es decir, tiende a reconocer la marca notoria, registrada o no en Brasil, con presencia o no en Brasil, ahí no presenta esa diferenciación, pero solamente en procesos contenciosos. En cambio, la declaración de marca famosa sí tiene un proceso autónomo similar al de México, sí tiene un proceso de presentación de pruebas, de presentación de estudios de mercado, de evaluación de la marca, de ventas, de inversión publicitaria, del prestigio también de la marca. Bueno, tuvo una cantidad de pruebas similar al proceso mexicano que hace que, bueno, a través de sus representantes, la empresa titular de marca obtenga esta declaración de fama, que también tiene el mismo efecto de tener la posibilidad de dar una protección frente a terceras marcas que se puedan presentar en todas las clases del nomenclador, que es una variante, me parece, o es una posibilidad de defensa muy interesante. Lo digo desde Argentina, de un país donde no está este reconocimiento y en el que la verdad es que las marcas, aún las marcas famosas, tienen que hacer un esfuerzo importante para protegerse en todas las clases. O sea, va de suyo y en cualquier país, me parece, esto es una generalidad, las marcas notorias tienen un ámbito de influencia mayor. O sea, pueden extender y pueden de alguna manera dejar de lado el principio de especialidad en algunos supuestos. Pero hay muchos casos, y nos ha pasado a todos, en los que clases que no tienen absolutamente nada que ver, a la marca notoria se le complica, o la marca, mismo a la famosa, se le complica a veces obtener una decisión judicial favorable. Estoy hablando de... Y no estamos hablando de identidades, ¿no? O sea, cuando es idéntico a una copia servil, estamos de acuerdo con que siempre ahí uno tiene buenas chances de éxito. Pero cuando hay similitudes o marcas que son similares pero no iguales, en clases que no tienen absolutamente nada que ver con el core business de la empresa, a veces se complica. Me parece que este reconocimiento de las marcas famosas, y nuevamente, digamos, son pocas, o sea, las que tienen ese estatus son pocas, digámoslo también, pero esa marca que la conoce la mayoría de la población, tanto en Brasil como en México, que tengan esta posibilidad de declararse y que ese efecto sea que en cualquier clase donde sea se pueden tener esa protección, me parece que es muy importante y es un esquema que de alguna manera sobresale por el resto de los regímenes en la región, en Latinoamérica, ¿no? Sí, y sobre todo yo creo que hoy en día, digo, yo siempre he sostenido que en materia de propiedad intelectual las casualidades son pocas. Hay alguna que otra, ¿no? Pero este tema de que de repente salga una marca para un producto diferente al que ampara originalmente la marca famosa y que casualmente se llame igual o se parezca, pues difícilmente se puede entender como algo fortuito, ¿no? Obviamente hay un ánimo de allegarse de la reputación de la marca famosa y de beneficiarse de los esfuerzos que ha hecho el titular de la marca famosa por colocarlo en la preferencia del público, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y precisamente esto nos lleva justo a la utilidad, ¿no?, de estas marcas notorias y famosas, ¿no? Y también complementando lo que decía Marce, hay ejemplos puntuales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la marca Lego, ¿no? Donde es muy común que hemos encontrado en muchas pizzas, ¿no? Pizzerías que le llaman pizzas Lego, ¿no? Incluso ladrillos de construcción, no de juguete como tal, sino de construcción, auténticamente para casas, para edificios,
que usan la marca Lego, marcas de ropa, etcétera. Y como Marce dice, pues bueno, al final no son casualidades, sino es un poco de mala fe y un poco tratar de aprovecharse del prestigio de la marca, ¿no? Entonces, como en el caso, por ejemplo, de las pizzas clase 43, restaurantes, ropa 25, que no siempre son clases que están relacionadas con nuestro core business, ¿no? Con nuestras clases fundamentales, pero con fundamento en estas declaratorias de notoriedad o fama que hemos obtenido en México, pues bueno, podemos realizar acciones legales en contra de ellas, ¿no? Y bueno, en otros países, como decía Matías, tenemos, además de Brasil y Costa Rica, que tienen procedimientos específicos, tenemos las estimaciones o declaratorias a través de procedimientos de oposición, ¿no? Que pueden ser útiles también para este propósito. Sí, totalmente. Y me parece muy interesante los países de la comunidad andina, mencionar, ya que está mencionando esa posibilidad, Arturo, porque tienen un sistema, según lo que yo pude ver y estudiar, un sistema como sui generis, me parece. ¿Por qué? Porque no tienen una declaración autónoma, no contenciosa, ¿no es cierto?, de notoriedad o fama, salvo Ecuador. Ecuador sí tiene recientemente un proceso autónomo, similar también, que hay que probar, hay que presentar pruebas, y hay una declaración autónoma de notoriedad que dura 7 años. Solamente hay 3 marcas reconocidas, o sea, es muy incipiente el esquema, pero está instaurado. Pero, por ejemplo, Colombia tiene un esquema interesante porque está basado en procedimientos contenciosos, ya sea de oposición, de cancelación por piratería o por falta de uso, o incluso en acciones de infracción, en los cuales el demandante, cuando tiene una marca notoria que quiere hacer valer frente a una infracción o frente a una marca nueva que se presenta, hace una presentación, un pedido de declaración de notoriedad en el proceso contencioso, prueba esa notoriedad a través de, obviamente, las pruebas que ya sabemos, ¿no? Inversión publicitaria, ventas, etc., y obtiene una declaración de notoriedad en el proceso en un plazo determinado de tiempo que la autoridad le reconoce, la superintendencia. Y ese proceso después se da publicidad, o sea, la superintendencia a fin de año saca un listado de marcas que fueron declaradas notorias en los distintos procedimientos. Con lo cual, de alguna manera, hay declaración de notoriedad en casos, pero tiene un efecto, porque de alguna manera la autoridad publica cuáles son las marcas que ha declarado notorias, y de alguna manera eso sirve de precedente o antecedente para casos similares que pueda haber en el futuro. Con lo cual es un sistema sui generis, porque en general lo que yo veo es que cuando hay declaración de notoriedad en determinadas sentencias, por ejemplo en otros países como Argentina, es solamente en sentencias judiciales, ¿no? Entonces, cuando hay ese reconocimiento de notoriedad en decisiones judiciales, o sea, no hay publicidad de eso. O sea, el titular después puede de alguna manera citar la jurisprudencia, citarlo una sentencia anterior en la cual su marca fue declarada notoria, lo hemos hecho todos, pero no hay una iniciativa de la autoridad de sacar una lista de las marcas que en decisiones se han declarado o se han reconocido como notorias. Eso me pareció un sistema como medio híbrido, pero súper interesante como salida o como alternativa a una declaración de notoriedad independiente, ¿no? Sí, muy interesante porque, como bien dices, además de que te sirve para el caso específico que estás tratando, al momento en que se publica por parte de la autoridad, pues de alguna manera es como si tuvieras una declaratoria de notoriedad. Y a mí la duda que me surgiría es, entonces, en un asunto subsecuente en donde quisieras volver a hacer valer la notoriedad, en Colombia estamos hablando, ¿te bastaría con exhibir esa publicación por parte de la autoridad y ya no tendrías que presentar todas las pruebas? Estaría interesante, ¿no? Es interesante, y vos sabés que te lo voy a contestar con un ejemplo que me llamó la atención de la información que me mandaron colegas colombianos. Productos Familia es una empresa bastante conocida en Colombia, de productos sanitarios, toallas femeninas, etc. Es una marca muy, muy, muy conocida en el pañales y ese tipo de segmentos. Por lo menos es muy fuerte en ese segmento. Y por lo que la información que me mandaron, había como 25 o 30 decisiones en las cuales fue declarada notoria, ¿no es cierto? Todas concatenadas, porque la particularidad que tiene es que la autoridad te la declaran para atrás, no para adelante. O sea, si tú presentaste prueba de que entre el 2015 y el 2022
hiciste todas las ventas, cuando te declaran la autoridad te la van a declarar entre el 2015, 2017 y 2022. No es a futuro. Con lo cual, en el caso que tenga futuro, podés citar esa declaración, pero nuevamente tenés que ir acreditando o manteniendo esa línea argumental o de pruebas sobre la notoriedad. Pero obviamente, ya una vez con una declaración, todas esas se van de alguna manera concatenando y relacionando y se pueden ir citando en casos futuros. Con lo cual, no dejas de tener la carga de probarlo, pero a la vez los precedentes tienen influencia en la decisión que se toma posteriormente. Pero lo interesante es que las marcas les interesa, por eso, y esto me llama la atención, las marcas es como que muchas veces promueven o hacen las oposiciones y a veces no tienen tantas chances de éxito, incluso a veces la oposición es declarada infundada o es rechazada, pero sí en el marco del proceso se declara la notoriedad. Entonces muchas veces lo que no sirve para el caso concreto sí sirve como declaración de notoriedad para la marca que está involucrada. Cosa que me pareció una práctica también interesante y bastante sui generis, ¿no? Sí, ahora quisiera también Perdón, Arturo. No, iba a comentar que es muy interesante también justamente el tema de la comunidad andina, porque bueno, se rigen por la decisión 486 y puedes hacer extensiva una notoriedad, por ejemplo, conseguida en Bolivia, poderla usar en Ecuador, etcétera. Pero me parece interesante lo que comentaba Matías respecto a la vigencia, ¿no? Por ejemplo, colegas peruanos me comentaban que una notoriedad a través de una posición tiene una vigencia aproximada de 5 años, ¿no? Y si obtienes esta notoriedad, por ejemplo, y la quieres hacer valer en un procedimiento futuro, tendrías que actualizar las pruebas, ¿no? Entonces, creo que es un punto interesante también cómo la decisión 486 nos puede regir en estos 4 o 5 países, pero cómo tienes esta necesidad de actualizarla precisamente, como dice Matías, para que pueda surtir valor, surtir efecto en otros países, ¿no? Sí, y tienen, por supuesto, como todas las cuestiones en la comunidad andina, lo que pasa en un país tiene influencia o puede ser utilizado y se puede hacer valer en los otros, con lo cual las declaraciones de notoriedad en Perú, en Colombia, Ecuador o Bolivia se pueden hacer valer en los otros países, incluso hasta también uno puede usar esas declaraciones de notoriedad como defensas para evitar la cancelación por falta de uso de las marcas. Con lo cual, me parece que la comunidad andina ha armado un esquema muy interesante si bien sin declaraciones independientes, pero sí con declaraciones en casos puntuales que tienen efectos o pueden tener efectos más allá del caso concreto, ¿no? Que es un poco también lo que uno busca con las declaraciones de fama o notoriedad. Y si te parece, veo que el tiempo nos apremia un poco, nada más Arturo, si tú con la experiencia que tienes como in-house nos pudieras compartir brevemente cuál es el plus que como empresa te genera en la obtención de una declaratoria de notoriedad o de fama. Sí, el primer punto es un poco lo que comentaba, ¿no? El poder hacer valer esta marca en todas las clases, tomando en cuenta, como decía Marce, que las casualidades no existen. Y el segundo, incluso por publicidad, ¿no? Publicidad para la empresa, ¿no? En México, por ejemplo, es muy común era muy común cuando se obtenía un reconocimiento de notoriedad, que las empresas hacían ciertos eventos, ¿no? Ciertos eventos donde acudía la autoridad, se entregaba un diploma simbólico y había un evento, ¿no? Entonces, eso podría ser usado por las áreas de marketing de las empresas precisamente para dar publicidad sobre esta notoriedad o fama de la marca, ¿no? Entonces, creo que estos 2 puntos son los más útiles dentro de una empresa y bueno, también para incrementar el portafolio de activos intangibles, creo que una notoriedad o fama y tener una colección de ellas en los países de operación de la empresa o en los países estratégicos, pues creo que es clave, ¿no? Sí, y no sé, Matías, tú cómo veas si este reconocimiento de procedimientos para obtener declaratorias, ¿tú consideras que sea algo que vaya a irse cascadeando al resto de los países de Latinoamérica? La verdad que yo espero que sí. Cuando me tocó estudiar el tema, etcétera, me pareció una herramienta muy útil, que, como decía Arturo, muy, muy beneficiosa para las empresas, incluso en el mundo de hoy. La verdad que tener una declaración de notoriedad le da un espaldarazo al intangible y una valorización adicional, me parece importante y demuestra que a través de un esfuerzo la empresa logra ese reconocimiento por parte de la autoridad y que tiene algo objetivo que la declara, o sea, una decisión objetiva y oficial que la declara como famosa o notoria, con lo cual me parece que le da un buen valor adicional
a esa marca, es intangible, y que espero, ojalá distintos países, otros países lo vayan adoptando. En el caso de, como decía, la Comunidad Andina, había también un trabajo que leí recientemente, de alguna manera mencionaba todas estas cuestiones que les fui contando como un primer paso, un paso para mostrar que no había ningún impedimento legal, incluso a través de la edición 486, para que los países, a través de resoluciones o directrices de las propias oficinas, establezcan este tipo de procedimientos sin necesidad que por ahí tengan un reconocimiento en una ley específica, es decir, que puedan de alguna manera hacerlo incluso como directrices administrativas que permitan este tipo de procedimientos independientes. Me parece que por ese lado podría perfectamente irse a una mayor difusión y generalización de este tipo de procedimientos y reconocimientos independientes. Agradecemos a nuestros patrocinadores institucionales, Aaron Fox Chef, Barlow, Becerril Coca y Becerril, Servieri Monsuárez, Daneman Simpson, Goodrich Riquelme y Asociados, Gruenbaum Pociñas y Telleira, Ideas, Olarte Moure y Asociados, y Palacios Abogados.